Estudiantes de séptimo, buen día, bienvenidos a otra clase de historia en este segundo periodo académico. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a trabajar aspectos relacionados con la ilustración en Hispanoamérica. Bueno, entonces es muy importante chicos que de cierta manera ustedes estén pendientes a la explicación del tema, tengan a mano su cuaderno de historia para la toma de apuntes. En la medida que surjan inquietudes con respecto a la explicación, es importante que de cierta manera las tengan escritas en sus cuadernos, puesto que posteriormente a la observación de este video tendremos una clase con el fin de hacer retroalimentación y resolver sus dudas. Bueno chicos, entonces, como vimos en algunas clases pasadas, vimos que la Ilustración fue un movimiento cultural, intelectual, ideológico y político que surgió en Europa, especialmente en el siglo XVIII. Y vamos a ver que este siglo, pues de cierta manera, fue también llamado como el siglo de las luces. Bueno, vamos a ver que de cierta manera, pues surgió en Gran Bretaña, Francia, y de cierta manera, pues vamos a ver algunas características de este periodo. Pero antes de empezar con las características, chicos, es muy importante tener en cuenta que de cierta manera la ilustración en Hispanoamérica pues se desarrolló exactamente de la misma manera como se desarrolló en España y con las mismas características que se desarrolló pues en Europa, ¿sí? Entonces vamos a ver por ejemplo un dominio de la razón, desarrollo de la ciencia, críticas al antiguo régimen. Entonces vamos a ver cómo se desarrollaron estos diferentes aspectos. Entonces, en cuanto al dominio de la razón, pues vamos a ver que siempre el ser humano tenía o le surgió esas nuevas formas de estar buscando el saber, ¿sí? Un incremento, vimos o se evidencia que de cierta manera, pues, la razón surge como el único medio, pues, para darle respuesta a las nuevas incógnitas que se estaba preguntando el ser humano en ese tiempo. Especialmente la razón va a jugar un papel muy preponderante en la medida en que pues es la única o se somete a la única forma de llegar al conocimiento verdadero. Entonces vamos a ver cómo este uso de la razón, especialmente el uso del método científico, cómo, cómo desarrolló este nuevo y difusión del conocimiento. Entonces, en cuanto al desarrollo de la ciencia, vamos a ver que de cierta manera se da un conocimiento verdadero a partir del método científico, y esto con el fin pues de empezar a conocer el mundo, ¿sí? Bajo tres premisas muy importantes, que fue el razonamiento, la observación y la experimentación. Entonces es muy importante ver que con el uso de la razón, pues de cierta manera se empiezan a dar explicaciones de aspectos relacionados a la cultura y a la época del ser humano y a los fenómenos que suceden a su alrededor. Es así como ciertas creencias populares y religiosas pues pasan a ser meras supersticiones en la medida en que pues no se pueden comprobar. Entonces vemos que de cierta manera se empieza a quitar en esta época pues el yugo de las explicaciones del mundo por medio de las visiones religiosas, y se empieza a usar la razón como el único medio para llegar a la verdad. En esa medida vemos que de cierta manera se ve un progreso, ¿sí? Un progreso en la medida en lo material y lo moral, ¿sí? Especialmente vamos a ver descubrimientos científicos y descubrimientos tecnológicos que desde esta combinación de la ciencia y la técnica, pues lo que se busca es la mejoría de la calidad de vida de las personas. Entonces vamos a ver que de esta manera pues se comienza a cuestionar, ¿sí? Las monarquías, y especialmente se comienza a cuestionar el poder del rey. Especialmente se cuestiona que el rey venga de Dios, viniera de Dios. Recordemos que era una de las características de las monarquías, ¿sí? De los regímenes autoritarios, en la medida que el poder que tenía el rey era considerado como un poder divino. Entonces en esa época, con el uso de la razón, se rompe y se comienza a criticar estas modos de gobierno para empezar a hablar de unas diferentes formas de, de gobernar, de gobernar un estado, como lo vamos a ver, como lo sucedió en Hispanoamérica. Entonces chicos, vamos a ver que de cierta manera esa ilustración pues tenía
o tiene sus causas en el antropocentrismo, especialmente en el valor del pensamiento humano como la única fuente de saber, especialmente en el empirismo, ¿sí? A través de la observación y la experimentación, el razonamiento, ¿sí? El liberalismo, que en Europa se veía como garantizar los derechos, especialmente la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. Y vamos a ver cómo de cierta manera este liberalismo en Hispanoamérica tiene una relación muy parecida. Y especialmente pues en la ilustración evidenciamos una necesidad de las personas por encontrar respuestas. ¿Listo, chicos? Entonces es así como vemos que las ideas que se desarrollaron en Europa fueron muy similares a las ideas que se desarrollaron en la ilustración en, en Hispanoamérica. ¿Listo? Entonces es así como vamos a ver que en América la ilustración influyó en los siguientes aspectos. Especialmente vamos a ver que influyó en los movimientos independentistas. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Especialmente vamos a ver, chicos, que estos movimientos de independencia estuvieron influenciados especialmente por las ideas de la ilustración, pero desde el liberalismo. Sí, lo acabé de mencionar. Este liberalismo surge especialmente con el anhelo de la libertad y de la dignidad del hombre. Sí, ese liberalismo de quitarse ese yugo colonial de la corona española y poder empezar a contar la historia desde otro punto de vista. ¿Sí? Ese liberalismo que contribuye a la libertad y a la dignidad del hombre. Entonces, chicos, de cierta manera también vemos cómo la ilustración influye en los movimientos de emancipación, ¿sí? De libertad, en los movimientos que de cierta manera influyeron en las formas y cada una de las independencias que se desarrollaron aquí en América. Ahora vamos a ver que también sea una crítica al antiguo régimen. Y pues para el caso de América, pues evidenciamos que el antiguo régimen pues estaba dado pues por razones de la corona española, ¿sí? Especialmente vamos a ver una desazón, una desconformidad por parte de los criollos que vivían en América, pues por todo lo relacionado a esa desigualdad social y económica que se estaba dando a raíz de la forma en que que estaba gobernando pues la corona española. Entonces, de cierta manera también se sustentan las ideas del racionalismo, ¿sí? La libertad de pensar y de hacer ciencia. Vamos a ver que de cierta manera surgen filósofos e intelectuales que de cierta manera pues comienzan a mover ideas sobre la divulgación del saber. Y vamos a ver que de cierta manera ese saber surge del mejorar las condiciones de vida en la humanidad, pero siempre y cuando el conocimiento esté al alcance de todos. Es aquí cuando empezamos a hablar del enciclopedismo. ¿Sí? Especialmente vamos a ver que este enciclopedismo pues era la reunión de los contenidos de diferentes disciplinas en un solo documento, en un solo libro, ¿sí? Aportándole pues de cierta manera que el conocimiento estaba dado para todos, de todo para todos, ¿sí? No solamente era privilegio de algunos como en la época se veía, que la educación era algo inalcanzable y solamente era un privilegio de las clases sociales más altas. No, en este periodo vamos a ver que en América pues esos de cierta manera los escritores, intelectuales y filósofos de la época pues de cierta manera señalan que el conocimiento está al alcance de todos, ¿sí? Y que es una de las maneras para mejorar, para progresar, ¿sí? Recordemos que dentro de las ideas de la ilustración pues está el progreso. Entonces, vamos a ver que de cierta manera pues con las ideas de la ilustración en América, pues la educación aparece como una fuerza que impulsa de cierta manera la vida social, la filosofía, la política y la ciencia. Sí, vamos a ver que la educación se ve como una demanda de todo para acabar con las ataduras del colonialismo. Especialmente vamos a ver que para la época, pues, América, especialmente América, pues era una de las colonias de ultramar, pues que pertenecían a España, ¿sí? Entonces vamos a ver que de cierta manera, pues, esa emancipación se logra con las ideas de la ilustración, pues de igual manera buscando la independencia de la colonia americana. Entonces, chicos, de cierta manera vemos que dentro de las características sean unas nuevas formas de organizar la política, ¿sí? Es aquí donde vamos a hablar, por ejemplo, de algunos eh, intelectuales y filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu.
Vamos a ver que especialmente Voltaire es el responsable del enciclopedismo, teniendo en cuenta que en principio el enciclopedismo surgió como un movimiento pedagógico y filosófico, que su fin único pues era el de proporcionarle a las personas por los contenidos de diferentes disciplinas, ¿sí? Y de cierta manera pues proporcionarles educación y conocimiento a las personas. Pero también hace críticas a la iglesia. Es así como las creencias populares pues toman un carácter de supersticiones en la medida pues que no se pueden comprobar. Rousseau, en cuanto a Rousseau vamos a ver que de cierta manera él señala o hace énfasis en una soberanía popular. Esta soberanía popular pues vamos a ver que señala que el pueblo tiene la facultad de elegir sus propios gobernantes. ¿Cómo hace o cómo lo dice Rousseau? Rousseau lo dice que esta soberanía popular se tiene que realizar a través del sufragio, ¿sí? Por lo cual tiende a criticar el sistema de gobierno monárquico, donde la concentración del poder, de los poderes político, económico, militar y religioso, pues se centra en una sola persona. Rousseau dice que no, que eso se debe cambiar y especialmente se cambia desde la soberanía popular. Ahora, Montesquieu, de cierta manera, también hace una separación o una crítica mejor a la monarquía, al antiguo régimen, en la medida en que él señala que se debe de manejar una separación de poderes y cada uno de estos poderes tiene que ser autónomo. Es aquí donde empezamos a hablar del poder ejecutivo, legislativo, del poder judicial. Especialmente señala que el poder ejecutivo es quien gobierna el Estado, ¿sí? Quien dirige las políticas, que debe dirigir las políticas exteriores y que de cierta manera tiene que cuidar la seguridad pública. Eso en cuanto a los poderes ejecutivos. Ahora, en cuanto al legislativo, vamos a ver que Montesquieu menciona que este se debe encargar de la elaboración de las leyes o modificación de estas mismas. Mientras que desde lo judicial, pues vemos que esta separación de poderes le otorga a esta rama pues el juzgamiento, el cumplimiento de las leyes, ¿sí? Castigar los crímenes y de cierta manera previene el abuso del poder de la rama ejecutiva, ¿sí? ¿Quién está a cargo pues del rey? Entonces, chicos, de esta manera se llegó a trabajar pues cómo de cierta manera influyó la ilustración en América. Y vemos que en un fin último pues las ideas de la ilustración con el razonamiento, con el enciclopedismo, con las críticas al antiguo régimen, pues de cierta manera lo que influyeron en las formas de pensar de los habitantes, ¿sí? De la población en América, lo que influyó o lo que contribuyó pues a la emancipación, ¿sí? A la liberación del yugo colonial que ejercía la corona española en esa época en el territorio. Además, un punto de importancia en ese siglo XVIII que hay que destacar, pues además de la emancipación, las independencias que se llevaron a cabo en contra de la corona española, pues también de rescatar esa finalización, ese término del antiguo régimen en Francia. ¿Sí? Vamos a ver que especialmente pues se llega al fin del antiguo régimen con la Revolución Francesa en 1789, que de cierta manera parte de las premisas de libertad, fraternidad e igualdad en la medida en que rompe e instaura un nuevo régimen político con la instauración de una república y la inscripción de una constitución política. Entonces, listo chicos, con esto pues era el tema que quería trabajar con ustedes. Ya habíamos abordado la ilustración en Europa y pues quería mencionarles cómo se evidencia cómo se evidenció esa influencia de la ilustración en América. Listo chicos, entonces que tengan un buen día. Nos hablamos en una próxima ocasión.